tardes, bienvenido a la asignatura Proyectos Industriales. Soy su facilitador, Iván Rodney Chávez Lugo. Cuando estamos hablando de realizar un proyecto industrial, este conlleva llevar varias fases para poder establecer cada una de las partes que lo conforman y determinar las actividades que se van a realizar en el mismo. Por eso, debemos tener en cuenta que en la primera fase, que es la identificación del problema, en él se va a determinar la problemática o la necesidad latente que se debe resolver. Es decir, debemos entonces plantear cuáles son los requerimientos que existen, diseñar efectivamente las estrategias, atender un problema tangible e importante y utilizar la metodología correcta para crear nuevas ideas. ¿Qué quiere decir esta primera fase? En esta primera fase, entonces, vamos a generar la idea del proyecto, haciendo un análisis de la situación existente, de los problemas existentes en la empresa, de los problemas existentes en la empresa. Entonces vamos a determinar de todos esos problemas que se están presentando, cuál es el que requiere mayor atención o es el que se debe llevar a cabo para poder entonces dar solución al problema o necesidad que se está presentando. Por ello, se hace entonces una serie de análisis y de ahí nacen las estrategias que vamos a implementar en el desarrollo de la solución a dicha situación que se está presentando. De ahí que es necesario que se realice la planificación, ¿sí? Y en él poder comprobar la viabilidad del proyecto. Recuerden que cuando estamos realizando el proyecto, debemos establecer si el mismo es viable o no, para no hacer un gasto innecesario de recursos, tanto humanos como económicos, en la ejecución de un proyecto que no nos va a dar solución. Entonces, planteamos las ideas y nos planificamos. Sabemos con qué contamos y qué es lo que vamos a hacer. Por ello, debemos tener en cuenta ciertas bases y condiciones establecidas, que son las que me dan a mí la certeza de qué es lo que voy a hacer. Estas bases y condiciones establecidas son las que determinamos cuando se plantean los requerimientos y así podemos entonces ver si lo que vamos a realizar es lo correcto. Ejemplo, necesitamos colocar una nueva línea de producción. Para ello debemos entonces establecer el lugar donde lo vamos a hacer, dónde se va a colocar esa nueva línea de producción y cuál es la maquinaria. Entonces, hay unas condiciones, unas características específicas que se deben entonces cumplir tanto en la distribución de planta como en la máquina a utilizar, y ello es lo que me dice a mí cómo voy yo a planificar el desarrollo de mi proyecto. Importante que se deben tomar en cuenta las normativas legales vigentes. Hay que documentarse, buscar asesoría en el área jurídica y técnica que me estudie si
Las características de la maquinaria o del producto ¿sí? Las características de la maquinaria y el producto que yo voy a realizar cumplen con esa normativa existente. No podemos llevar a cabo, instalar una nueva línea de producción donde los materiales y la maquinaria utilizada no está permitida por las normativas legales del país o del lugar donde lo estamos desarrollando la empresa. Otro punto importante cuando planificamos es que debemos plasmar todo esto que estamos realizando en un documento. Ese documento es necesario para poder entonces presentar en un inicio la idea y luego para poder entonces tener claro cuáles son los pasos y los objetivos que vamos a cumplir. Entonces, todo proyecto industrial debe estar debidamente documentado con cada una de sus partes donde se establecen el por qué se está haciendo el proyecto, la justificación de ese proyecto y cómo vamos a hacer entonces ese proyecto. Luego de que ya identificamos los problemas y ya planificamos cómo lo vamos a hacer, se procede a la ejecución. Y la ejecución no es otra cosa sino poner en marcha toda la planificación realizada. Es decir, cumplir con cada una de las etapas y actividades establecidas y que son asignadas a un grupo de personas específicas para que las lleve a cabo en un momento dado, según un cronograma que se establece y con él es que vamos a verificar si se han cumplido con las diferentes etapas y actividades que conforman el proyecto. Ya la entrega es donde se procede a entregar el proyecto, ya se ha realizado el proyecto y debemos entonces verificar a través de un seguimiento y control. Siempre lo repito, se debe hacer desde el inicio, desde esa identificación del problema, porque debemos hacer un seguimiento y control de todas las partes y de todas las etapas y de todos los elementos que lo conforman para poder garantizar que al momento de la entrega se cumplieron con esas bases y condiciones establecidas y el mismo ya se puede entonces llevar a cabo su funcionamiento sin ninguna limitante o ningún problema que lo pueda entonces afectar el funcionamiento del mismo. Por lo tanto, cuando realizamos el proyecto industrial, debemos tener en cuenta que vamos a lograr unos objetivos o resultados que no hemos establecido. Como el ejemplo que planteé, entonces vamos a instalar una nueva maquinaria para poner en funcionamiento una nueva línea de producción. Entonces, mi objetivo es hacer la nueva área de producción, instalar la maquinaria y que la línea de producción comience a trabajar sin problemas. Donde cada una de las partes o actividades que se van a llevar a cabo durante ese proceso, que conforman ese proceso, se van a estar entonces establecidas en un documento que me permite a mí entonces controlar que dicho proceso se está haciendo de forma correcta. Ya lo mencioné, por eso en el proyecto industrial tenemos actividades y un plan de trabajo. Ese plan de trabajo es el cronograma o la forma como se van a ejecutar cada una de las actividades en cada una de las fases establecidas.
donde podemos ver una serie de recursos o elementos necesarios, sean estos recursos humanos o financieros, que se requieren entonces para poder ejecutar dicho proyecto. Un punto importante que debe estar establecido en todo proyecto industrial es el tiempo, dado que este es el que me va a mí limitar el tiempo de ejecución del mismo. Si no nos establecemos un tiempo, podemos tardar más de lo necesario en la instalación de esa nueva maquinaria y por lo tanto la empresa puede perder su posición en el mercado, tomando en cuenta que el producto está saliendo posterior a otra empresa que sí esté realizando la instalación de una línea de producción que vaya a ofertar el mismo producto y por lo tanto este gane posicionamiento dentro del mercado. Entonces, el tiempo es importante para poder entonces ejecutar el proyecto en el tiempo correcto y así poder garantizar el buen funcionamiento de la empresa. Hay un punto importante relacionado con el tiempo, es que el tiempo me puede a mí aumentar los costos y los recursos financieros que estoy utilizando. Si en mi cronograma ya establecí que voy a pagar por concepto de sueldos y salarios a personal obrero durante 2 meses, no puedo extender la ejecución del mismo a menos que existan ciertas limitantes que requieran la paralización de la ejecución del proyecto, pero si no hay ninguna limitante, se debe ejecutar entonces en 2 meses. Si yo lo alargo a 3 meses, al momento de yo realizar el presupuesto que yo voy a ejecutar durante la ejecución del proyecto industrial, va a hacer falta recursos financieros para pagar sueldos y salarios de obreros en un tiempo que no estaba establecido. Eso implica que se deje de realizar una de las actividades, lo que dejaría entonces de cumplirse con algún objetivo o no se consiga uno de los resultados y por lo tanto el proyecto no se ejecute de forma correcta y esto pueda generar la paralización entonces de esa, continuando con el ejemplo, de esa nueva área que vamos a establecer en la empresa y la salida del nuevo producto. Entonces, el tiempo debe utilizarse de forma correcta, al igual que los costos financieros, los recursos financieros, perdón. ¿Por qué? Porque eso me elevaría a mí entonces los costos de desarrollo del proyecto. Y siempre, cuando se está llevando a cabo un proyecto, debemos tener esa intención de modificar algo si vemos que está fallando y debemos entonces modificarlo a tiempo para que no me afecte entonces el presupuesto que ya he asignado para poder llevar a cabo dicho proyecto. Para resumir, el proyecto industrial entonces inicia en un diseño del proyecto. Aquí hacemos un análisis inicial y definimos el proyecto, es decir, qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Hacemos ese análisis y establecemos las condiciones en que se debe llevar a cabo el proyecto. Luego que diseñamos el proyecto, ejecutamos la etapa de la planificación del proyecto. Para ello, debemos en primer lugar analizar todos los riesgos. Todo proyecto tiene un riesgo técnico, un riesgo
relacionado con los recursos económicos, ¿sí? Hay diferentes tipos de riesgos y por lo tanto debemos analizar cuáles son los riesgos que me pueden afectar la ejecución de dicho proyecto. Al momento que ya detectamos dichos riesgos, debemos hacer una gestión de riesgo, que no es otra cosa, tener un plan de acción para poder mitigar los efectos de dichos riesgos en el desarrollo de mi proyecto. Por lo tanto, utilizamos herramientas para planificación y esas herramientas son las que me van a mí permitir ver de forma gráfica cómo se debe llevar a cabo cada una de las etapas y las actividades establecidas en el plan de acción que garantizan el cumplimiento de los objetivos establecidos y alcanzar los resultados esperados en mi proyecto industrial. A través del uso de los recursos disponibles de forma eficiente y eficaz y con la debida planificación de seguimiento y evaluación que debemos hacer en cada una de las etapas para garantizar que se están cumpliendo con los parámetros y normas establecidos. De esa forma, poder avanzar y garantizar el uso correcto de los recursos asignados a cada una de las fases y de las etapas. Ya en el momento de la ejecución y seguimiento del proyecto, pues entonces debemos establecer cómo vamos a hacer dicho seguimiento, cuáles son las estrategias que vamos a utilizar, qué equipo, que es el grupo de personas que van a llevar a cabo cada una de las actividades, cómo va a estar conformado, qué funciones va a tener cada uno de ellos y así en las diferentes reuniones que se deben realizar se van a tomar decisiones que deben ser aceptadas y rápidas porque si no se hacen de esta forma el proyecto se puede paralizar. Entonces, esa gestión de cambios debe ser una gestión de cambios oportuna y rápida que permita seguir avanzando en las diferentes etapas establecidas en mi plan y poder solucionar todos esos conflictos que se van presentando en la ejecución del mismo. Ya al momento de que se ejecuta por completo el proyecto y cumplimos con nuestros objetivos, hacemos una evaluación final. Siempre debemos hacer una evaluación de todo lo que se llevó a cabo y poder determinar si realmente se cumplió con todo y no se está faltando alguna norma o ley que se haya podido pasar desapercibida, ¿sí? Que no se haya detectado un riesgo en un momento dado y nos pueda entonces afectar el proyecto en último momento. Y así poder entonces hacer el cierre del proyecto y con ello poder seguir funcionando la empresa como se ha establecido y que el proyecto que inició en una idea ahora sea una fuente de empleo y de ingreso para la empresa. Para finalizar, pues solo queda recordar que la preparación que tienen cada uno de los miembros de los equipos que van a ejecutar las actividades dentro de mi proyecto industrial debe tener el conocimiento necesario para tomar decisiones acertadas, hacer los cambios oportunos y resolver los conflictos que se puedan presentar durante el desarrollo del mismo. También
el conocimiento, la preparación y la experiencia que tengan los miembros es lo que me va a permitir que las actividades se van a ejecutar en el tiempo establecido y que esto permita el buen uso de los recursos asignados en cada una de las fases. Todo se debe realizar siempre agarrado de la mano de un seguimiento y control del plan que hemos establecido junto al presupuesto asignado. Espero este resumen sobre los proyectos industriales contribuya a ese crecimiento en los conocimientos básicos que necesitamos como profesionales, como empleados y como empleadores en un momento dado, y que son los que van a garantizar el buen funcionamiento de la empresa. Gracias, éxito para todos.